El video de hoy tratará sobre las fórmulas químicas. Es básicamente una expresión gráfica de los elementos que componen un compuesto químico. Recordemos que un compuesto químico es un conjunto de átomos organizados en una proporción fija, que no varía, formando lo que nosotros anteriormente hablamos como moléculas. La fórmula química debe incluir los números y las proporciones de los átomos que conforman una molécula. En muchos casos también representa el tipo de enlace que une a los átomos que conforman una molécula, así como la carga que puede tener la misma. A cada molécula le corresponde una fórmula química, así como un nombre a partir de ella, que es lo que en otros videos vemos como nomenclatura. Existen diversos tipos de fórmulas químicas, cada uno enfocado en cierto tipo de información, pero en líneas generales todas sirven para comprender la naturaleza química de las sustancias y para expresar lo que ocurre durante una reacción química determinada. Por esta razón, las fórmulas químicas obedecen al sistema convencional de representación de los elementos y las moléculas, es decir, a un lenguaje técnico especializado. Las fórmulas químicas utilizan los símbolos químicos y las proporciones lógicas entre ellas, mediante símbolos matemáticos. Existen diferentes tipos de fórmulas químicas que sirven para brindar la información. Cuáles de estos tipos de fórmulas químicas utilicemos va a depender de para qué la necesitamos y de la información con la que dispongamos. A continuación, voy a explicar cada uno de los diferentes tipos de fórmulas químicas más comunes y algunos ejemplos. Y al finalizar vamos a hacer algunos ejemplos ya matemáticos de cómo pasar de una fórmula química a la otra. El primer tipo de fórmula química que vamos a estudiar es la fórmula empírica, también conocida como fórmula mínima. Es la expresión que representa la proporción más simple en la que están presentes los átomos que forman un compuesto. Es por tanto la representación más sencilla y se llama así porque la mayoría de las veces se determina de forma experimental. Es decir, si digamos yo desconozco de qué está hecho un material, lo que hago es llevar una muestra a un laboratorio donde me van a decir en porcentajes mediante un análisis elemental de qué elementos está hecho. Por decir, una cantidad de oxígeno, un porcentaje de hidrógeno, un porcentaje de carbono, un porcentaje de litio, lo que tenga nuestra muestra, y con ella podemos ya hacer la fórmula empírica. Tengamos en cuenta que la fórmula empírica siempre debe tener números enteros, es decir, sin decimales, sin fraccionarios, siempre números enteros. Un ejemplo sencillo es el caso de la glucosa, cuya fórmula empírica es, como pueden observar, siempre son números enteros, y cuando está el 1 no se escribe. O sea, si está la letra solamente del elemento químico, quiere decir que es 1. En este caso, la fórmula empírica de la glucosa me dice que por cada átomo de carbono hay 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno. Ya más adelante, en este mismo video, explicaré cómo se puede obtener a partir de los porcentajes de un análisis elemental la fórmula empírica de un compuesto. Ahora vamos a hablar sobre la fórmula molecular. La fórmula molecular expresa el tipo de átomos presentes en un compuesto y la cantidad de cada uno. Debemos tener en cuenta que es un múltiplo de la fórmula empírica y al igual que la fórmula empírica, los subíndices siempre son números enteros. Vamos a seguir con la glucosa. La fórmula molecular de la glucosa es C6H12O6, es decir que la molécula tiene 6 átomos de carbono, 12 de hidrógeno y 6 átomos de oxígeno. Como dije anteriormente, es un múltiplo de la fórmula empírica. Si vemos, es la misma fórmula empírica, pero multiplicada por 6. 1 por 6, 6. 2 por 6, 12. Y 1 por 6, 6. Entonces es siempre un múltiplo de la fórmula empírica. Y también se determina muchas veces mediante la experimentación, ya que se hace determinando la masa molecular de un compuesto y con los porcentajes, como explicaré posteriormente, haciendo un ejercicio se puede calcular por qué número debemos multiplicar la fórmula empírica para volverla fórmula molecular.
Ahora hablaremos sobre la fórmula estructural. Existen varios tipos de fórmula estructural, los cuales estudiaremos más a profundidad cuando veamos química orgánica, aunque en la guía que se encuentra adjunta hablé brevemente de algunas de ellas. La fórmula estructural representa la estructura de la molécula, indicando el tipo de enlace y en algunos casos también la ubicación espacial de los átomos presentes. Como dije, existen diferentes tipos de fórmula estructural, la desarrollada, la semidesarrollada, una que tiene forma de zigzag. Bueno, eso lo iremos estudiando más adelante. Sin embargo, ahora vamos a hacer unos ejemplos muy sencillos de las mismas. Esta, por ejemplo, es una fórmula estructural de una de las maneras de representar la glucosa. Como podemos ver, es consistente con las que vimos anteriormente. Si contamos la cantidad de átomos de carbono que tiene, 1, 2, 3, 4, 5, tiene 6 átomos de carbono, debe tener 12 átomos de hidrógeno, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12, y debe tener 6 átomos de oxígeno, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Por lo tanto, es el mismo compuesto, sino que es la manera de expresar cómo se encuentra ubicada espacialmente y cómo se están uniendo los átomos que están presentes en la molécula. Esto nos será muy útil a futuro cuando estemos viendo las reacciones químicas, ya que nos permitirá también saber dónde se rompe un enlace, cuántos enlaces debe tener cada elemento. Por ejemplo, el carbono siempre tiene 4 enlaces y demás. La fórmula estructural nos permite conocer algunas de las propiedades físicas y químicas que tiene un compuesto, por lo tanto es una fórmula muy importante. Existen otros tipos de fórmulas muy importantes también que estudiaremos más a profundidad en videos posteriores, como la fórmula de Lewis. A continuación voy a hacer unos ejemplos sobre la fórmula empírica, la fórmula molecular y la fórmula estructural y cómo podemos de una fórmula conocer las otras. Y al final dejaré en la guía unos ejercicios para que practiquemos. Nuestro primer ejemplo es: calcula la fórmula empírica de un hidrocarburo que en un análisis dio la siguiente composición en masa. Esta parte de masa es muy importante. Tenemos que preguntarnos siempre si es en masa o si es molar. Cuando no lo dicen, generalmente es porque es en masa. 85,63% de carbono y 14,3% de hidrógeno. Lo primero que hacemos es lo que hemos hecho siempre: separamos los datos. ¿Qué datos tenemos? Tenemos que la cantidad de carbono es de un 85,63% y tenemos que la cantidad de hidrógeno es de 14,3%. Los hidrocarburos generalmente están formados únicamente de carbono y de hidrógeno, por lo tanto es consecuente. Cuando tenemos un ejercicio donde nos dan los datos en porcentaje, debemos asegurarnos que siempre la suma de todos los componentes de 100% o muy cercanos al 100%. En este caso, si hacemos la suma, nos da 99.9, es decir, es muy cercano al 100% y podemos proseguir. Si no fuera así, eso podría significar que de pronto en nuestro análisis elemental no se examinó algún compuesto químico específico que sí estaba presente en la molécula y por lo tanto no es posible determinar la fórmula empírica del mismo, ya que desconocemos qué otro elemento químico podría estar presente. Si nos da 97, 98 o algún número inferior, podría significar que sí nos faltó algún compuesto químico en nuestro análisis experimental y por lo tanto la fórmula empírica que obtengamos no será la del compuesto. Ya dicho esto, lo que vamos a hacer es, como esto está en porcentaje y nosotros en porcentaje no podemos trabajar, debemos pasarlo siempre a masa para luego pasarlo a moles. Tomamos una base de cálculo. La base de cálculo puede ser cualquier número y su objetivo es pasar de este porcentaje a gramos. Normalmente, como los porcentajes siempre tienen base 100, lo más fácil y lo más sencillo de tomar es la base de cálculo igual a 100 gramos. Eso vamos a hacer. Si la base de cálculo es igual a 100 gramos, entonces el 85,63% de 100, ¿cuánto será? Pues 85,63 gramos. Lo mismo para el hidrógeno. El 14,3% de 100 gramos, ¿cuánto es? Pues 14,3 gramos. El objetivo de la base de cálculo de nuevo es poder pasar de estos porcentajes a gramos.
Una vez tenemos nuestros elementos químicos ya en gramos, lo siguiente que debemos hacer es pasarlos a moles. ¿Cómo los pasamos a moles? Con el procedimiento que aprendimos en el video anterior, es decir, empleando factores de conversión. Vamos a hacerlo primero con el carbono. Tenemos gramos. El carbono, si buscamos en la tabla periódica, sabemos que tiene un peso aproximado de 12. Entonces sabemos que una mol de carbono tiene 12 gramos. Utilizamos ese factor de conversión. Un mol de carbono tiene 12 gramos. Y con nuestra calculadora hacemos la operación. Eso nos da 7.11. Pero 7,11 ¿qué? Gramos con gramos se cancela y me queda moles. Hacemos lo mismo para el hidrógeno. Entonces buscamos en nuestra tabla periódica cuánto pesa el hidrógeno. El hidrógeno tiene un peso de 1, es decir, que un mol de hidrógeno tiene 1 gramo. Como es una multiplicación por 1 sobre 1, da el mismo número, pero hemos cambiado las unidades porque gramos con gramos se cancela y me queda moles. Sabemos que nuestra fórmula empírica debe tener carbono e hidrógeno y que se van a indicar los subíndices que deben ser números enteros. Para calcular esos subíndices vamos a emplear un truco matemático muy sencillo, que es dividir ambos números por el más pequeño de ellos. ¿Cuál es el número más pequeño entre 7,11 y 14,3? Pues 7,11. Y hacemos la operación a mano o en nuestra calculadora. Yo lo voy a hacer en la calculadora. 7,11 entre 7,11, ¿eso da cuánto? Pues eso da 1. Y 14.3 dividido en 7.11 nos da 2. Eso quiere decir que los subíndices son 1 y 2. 1 en el carbono y 2 en el hidrógeno. Como yo les dije anteriormente, normalmente cuando el subíndice es 1 no se indica. Podemos escribirlo o podemos no hacerlo. En este caso no lo vamos a hacer. Pero el hidrógeno sí se indica, es 2. Ojo, tengamos muy presente que estos números deben ser siempre números enteros, no pueden ser números ni fraccionarios ni decimales. Si por ejemplo nos hubiera dado 2,3, ya no podríamos poner simplemente 2. Ahí ya nos toca hacer otra operación, todos los números por el mismo número hasta que dé un número entero. Nuestro siguiente ejemplo será: un análisis elemental de un compuesto determinó que presenta la siguiente composición porcentual: 38,71% de carbono, 9,68% de hidrógeno y 51,51% de oxígeno. Y me piden que encuentre la fórmula empírica. Entonces lo primero que hacemos siempre es que sacar los datos. Vemos que este compuesto está formado por 3 tipos de átomos diferentes: carbono, hidrógeno y oxígeno. ¿En qué porcentaje? Pues 38,71% de carbono, 9,68% de hidrógeno y 51,51% de oxígeno. Como dije anteriormente, siempre nos cercioremos de que eso dé 100% o muy cercano al 100%. Para eso sumamos con la calculadora. Eso nos da 99,9, entonces sí es muy cercano al 100%. Así que podemos proseguir. Nuestra fórmula empírica debe tener estos 3 compuestos, entonces los escribimos: carbono, hidrógeno, oxígeno. Ahora debemos determinar cuáles son los subíndices que debe tener para que la fórmula empírica esté completa. Hacemos el mismo procedimiento que hicimos anteriormente. Como esto está en porcentajes y aquí no nos dicen qué tipo de porcentaje es, se asume que es un porcentaje en masa. Así que tomamos una base de cálculo en masa para poder pasar de estos porcentajes a gramos. ¿Qué base de cálculo utilizamos? 100 gramos. Si digamos que nos dieran ya nuestros datos en gramos y no en porcentaje, no habría la necesidad de pasarlo a gramos, podríamos ya seguir. Como la base de cálculo es 100, pues quedan exactamente los mismos números. ¿Qué es lo siguiente que hacíamos? Pasar estos gramos a moles. ¿Cómo los pasamos? Utilizando el mismo procedimiento que usamos anteriormente y que aprendimos en el video anterior. Comenzamos con el carbono. Tenemos 38,71 gramos. Sabemos que una mol de carbono tiene 12 gramos, entonces utilizamos ese factor de conversión. Una mol son 12 gramos. Y hacemos nuestra operación en la calculadora, dándonos 3,22. Gramos con gramos se cancela y me queda moles. Hacemos lo mismo para el hidrógeno. Como una mol de hidrógeno
pesa 1 gramo, eso nos queda 9,68 moles, porque gramos con gramos se cancela. Ahora hacemos lo mismo con el oxígeno, 51,51 gramos, y sabemos que un mol de oxígeno pesa 16 gramos, entonces utilizamos ese factor de conversión y hacemos nuestra operación en la calculadora. Eso nos da 3.22 moles. Dijimos que nuestro siguiente paso es un truco matemático que nos permite pasar de estas moles a números enteros, que consiste en ¿qué? En dividir los 3 números por el número más pequeño. ¿Cuál es el número más pequeño de los 3? Pues 3,22. Estos dos, como son 3.22 sobre 3.22, da 1. Nos quedaría faltando este, así que hacemos la operación en la calculadora. Y esta nos da 3,00, es decir, 3. Así encontramos nuestros subíndices. Dio 1, para el hidrógeno nos dio 3 y para el oxígeno esta división nos dio 1. Como dijimos, normalmente cuando el subíndice es 1, este no se escribe, así que lo escribimos simplemente como CH3O. Ahora tenemos otro ejercicio un poco diferente a los anteriores. Nos dice, el ingrediente más importante del vinagre es el ácido acético. Su fórmula empírica es CH2O y su peso molecular es de 60 gramos. ¿Cuál es su fórmula molecular? Entonces aquí ya nos dan la fórmula empírica. Si no nos la dieran y nos dieran los porcentajes, igual ya aprendimos a calcular la fórmula empírica. Y nos piden la fórmula molecular. Anteriormente dije que la fórmula molecular es siempre un múltiplo de la fórmula empírica. Por lo tanto debe tener los mismos elementos: carbono, hidrógeno y oxígeno. Vamos a sacar los datos. Eso es siempre el primer paso y muchas veces el más importante de todo. Muchas veces nos equivocamos por no sacar apropiadamente los datos que nos da un problema. Entonces tenemos que la fórmula empírica es CH2O y que el peso molecular es igual a 60 gramos. Lo primero que debemos hacer es encontrar el peso molecular de la fórmula empírica de esta. En el video anterior aprendimos cómo se calcula este peso molecular, que es sumando todos los pesos de los elementos que conforman, en este caso, la fórmula empírica. Entonces sabemos que el carbono pesa 12, más el hidrógeno pesa 1, pero como hay 2 hidrógenos, lo multiplicamos 2 por 1, más el peso del oxígeno, que se encuentra solo y sabemos que es 16. Entonces eso es igual a 30 gramos. Sabemos que la fórmula molecular es un múltiplo de la fórmula empírica. Entonces lo que estamos buscando es saber por qué número vamos a multiplicarla. Para eso dividimos el peso molecular del compuesto sobre el peso molecular de la fórmula empírica. En este caso, el peso molecular del compuesto es 60 gramos entre el peso molecular de la fórmula empírica. Al hacer esta operación sabemos que es 2 adimensional, porque gramos con gramos se cancela. Este 2 significa que a la fórmula empírica la debemos multiplicar por 2 para calcular la fórmula molecular. Mejor dicho, 2 por 1, 2. Entonces aquí queda 2. Como aquí hay un 2 y lo multiplicamos por 2, nos queda 4. El oxígeno tiene 1, a multiplicarlo por 2 nos da igual a 2. Y esta, señores, es nuestra fórmula molecular. Ahora vamos a hacer un ejemplo un poco más sencillo que los ejemplos que hicimos anteriormente. Me piden encontrar la fórmula empírica y la fórmula molecular del siguiente compuesto y me dan la fórmula estructural. Este compuesto, aunque aquí no lo dice, se llama butano y se utiliza como gas para cocinar en muchas cocinas. Para encontrar la fórmula molecular lo que hacemos es contar cuántos átomos hay de cada uno. Entonces lo primero que hacemos es darnos cuenta qué átomos hay presentes. Solamente presente carbono e hidrógeno. Y ahora sí contamos 1, 2, 3, 4 carbonos. ¿Y cuántos hidrógenos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. 10 hidrógenos. Esta es nuestra fórmula molecular. Como ven, es realmente muy sencillo. Ahora va la fórmula empírica. La fórmula empírica dijimos que es la forma más sencilla de expresar esta fórmula molecular. Entonces también debe estar compuesta por carbono e hidrógeno. ¿Qué hacemos?
dividimos ambos subíndices por el mismo número, procurando que siempre queden números enteros. Entonces miramos por qué número podemos dividir los dos. Si dividimos por 2, este nos da igual a 2, y el 10 dividido entre 2 nos da 5. Entonces el 2 es una alternativa. Ahora probemos el 3. Si probáramos con 3, 4 no se puede dividir entre 3 y 10 no se puede dividir entre 3. Entonces el número por el que debemos dividir es 2. 4 entre 2, 2. 10 entre 2, 5. Y esta es nuestra fórmula empírica. Hagamos un ejemplo más. Tenemos este otro compuesto y también nos piden determinar la fórmula empírica y la fórmula molecular. Entonces, hacemos lo mismo que hicimos anteriormente. Comenzamos por la fórmula molecular. Vemos que este compuesto está hecho por 3 tipos de átomos: hidrógeno, fósforo y oxígeno. Lo que hacemos es simplemente contar. ¿Cuántos hidrógenos hay? Hay 1, 2, 3 hidrógenos. Fósforos, ¿cuántos hay? Hay uno solo. Como es uno, normalmente no se escribe. ¿Cuántos oxígenos hay? 1, 2, 3, 4. De esta manera nos dimos cuenta que nuestra fórmula molecular es H3PO4. ¿Qué pasa con la fórmula empírica? Dijimos que la fórmula empírica es la expresión más sencilla de la fórmula molecular. Entonces tenemos que buscar un número, si lo hay, por el que podamos dividir todos los subíndices de esta molécula. Como podemos darnos cuenta, no existe ningún número que sirva para tal fin. Por lo tanto, la fórmula empírica es exactamente igual a la fórmula molecular. Ya con esto cerramos este tema. Como se pudieron dar cuenta, en realidad es muy sencillo. Hay que tener mucho cuidado con los pasos que aprendimos y los diferentes tipos de fórmula. Esto es una información que realmente nos es muy importante y que utilizaremos mucho en cursos posteriores cuando veamos bien química inorgánica y finalmente química orgánica.